con los puros? Estamos viendo las noticias de estos días. Los puros mezclados con toda esta corrupción que está habiendo, que es gravísima. Y estamos en una época tremenda para celebrar la Navidad porque estamos en medio de destapes y planes turbios que están debilitando y fragilizando toda nuestra institucionalidad, que es lo que nos permite el bien Claro, común. pero, Y pero, entonces, monseñor, uno se alegra de la luz, ¿ah? sí, Uno se alegra de sí, la luz, en porque eso quería entrar. Quería es entrar, que, pero justamente el destape es una buena manera de afrontar la Navidad con el verdadero sentido que tiene, el esclarecer la luz en medio de la tiniebla. claro, o sea, yo desde que ha aparecido todos estos destapes usted conoce bien a Paolo Gas, a Pedro Salinas, a Daniel de Overa, que han peleado mucho y han peleado por la protección incluso de la iglesia, ¿no? Por Así es, esclarecer como estaba asuntos muy apoyando, graves, así es. ¿ya? Y de repente se hace la luz, pero realmente en medio de las tinieblas, ¿no? Y se ve como personas muy, muy malas, muy, muy perversas, han acosado judicialmente y tú dices, bueno, es una gran, de verdad, anoche estuve con ellos, es una gran alegría que se pueda conocer la verdad. La verdad no solo nos hace libres en este caso, nos hace muy felices, Así es. ¿no? Yo creo que, yo creo que el que se desarrolle un ánimo profundamente, digamos, serio, investigativo, para que se encuentren cómo fueron las conexiones y las cosas que han sucedido, sin caer en el prejuicio de nada, simple y llanamente investigar bien y sancionar. Eso es parte de la luz, porque es para corregir una historia equivocada pensando en que lo que importa es mi interés o mi ambición y no el bien de todos. Y lo que se está haciendo es derruir el bien de todos, y no solamente del Estado, también de la Iglesia. Por eso es muy Ah, importante ayudarnos a que las investigaciones salgan bien. Y te quiero no, decir eso que hay que recordarle a las personas que nos ven que la conducta perversa de utilizar el sistema de justicia no es la Iglesia Católica. Ojo, por así. favor, no confundir. Eso no es nuestra iglesia, no tiene nada que ver con nuestra iglesia. Son personas particulares que se han asociado en una organización que está bajo investigación de la iglesia, ¿no? O sea, en este momento, que no representa los valores de Cristo en absoluto, pero En en absoluto. absoluto. Y en eso quiero decirte que, digamos, solamente quiero expresar mi indignación y pronto creo que lo haremos también colectivamente los obispos como iglesia, sino también esa indignación creyente eh, porque se está destruyendo la base común de la sociedad en la cual sí tenemos que intervenir porque es una cuestión de tipo ético, velar por el interés de todos y que es un problema desde la República, desde el inicio de la República, ¿no es cierto? Y ahí la Iglesia también dijo su palabra en el Congreso, ¿no? Y Bueno, también, Monseñor, la iglesia tiene la palabra en lo que es el bien común de todos nosotros. así es, ahí es nuestro Y eso rol, es lo que ¿no? se ha perdido. O sea, Así es, uno ve la política peruana, ¿dónde está el bien común? El así bien es. de todos. Así es. Eso es lo que no se, no hay una aspiración al bien común. Es impresionante cómo cuando hablamos del bien común nos acusan de comunistas. Y cuando, y cuando ellos hacen sus trampas, resulta que ese está legítimo interés. Es al revés. O sea, Claro, están violando el derecho histórico en toda la historia, había sido así. El velar por el bien común como lo fundamental y en donde la iglesia y las religiones siempre han intervenido, mucho más claro. la cristiana, ¿no? Yo quería decirte una cosita que de hecho hay una indignación en la iglesia por la utilización de la iglesia para estos fines. Ya lo hemos señalado varias veces. El domingo manifesté públicamente que el cardenal Beccio había sido condenado justamente a 5 años y medio de cárcel por cosas gravísimas ocurridas en el Vaticano, y la Iglesia está empeñada en que las cosas se aclaren y se sancionen, de tal manera que nos corrijamos todos y internamente en la Iglesia pues tenemos a veces también lo mismo, o sea, la corrupción se ha expandido de tal manera que se mete en todo, ¿no? Y no creo que, mira, nosotros tenemos muchos movimientos católicos que están siendo comisariados por eso porque hay muchos problemas en ese nivel. Parece que se ha contagiado por todos lados esa actitud corrupta del dinero fácil,
del uso para cosas de corrupción. Y la Las, estigmatización, monseñor, o sea, eh, digamos, a usted lo van a acusar de caviar de todas maneras, ¿no? A mí también, claro, claro, sí. pero Además que me tenemos parece, sacerdotes además el que, caviar que me parece asqueroso. Yo cuando lo vi la primera vez ni siquiera lo miré y dije ni hablar, esta cosa no la como. claro, pero se da cuenta, hasta sacerdotes que dicen, este es caviar, este no es caviar. Así es, ¿qué ¿Qué, es eso? qué está pasando? Tenemos falsos profetas, no sé qué nos está pasando. Sí, yo creo que es un contagio producto de una situación de crisis de fondo que está viviendo el mundo y también el país, en donde justamente cuando hay una crisis, y es una crisis total en todos los niveles, la persona cree que la salvación está en el yo y en el interés propio, cuando justamente de lo que se trata es la ocasión para hermanar y poderse de acuerdo en qué cosa es mejor y hacerlo inteligentemente. Y el problema es la carencia de inteligencia profunda en estas situaciones, ¿no? Es una inteligencia más bien mañosa, Claro. digamos, macabra, ¿no? Destinada a manipularlo todo, ¿no? No, Es yo la terrible. semana pasada, yo sé que usted tiene un compromiso y el Papa también con el medio ambiente, con el cuidado de la casa común. Yo veía normas la semana pasada que aprobaba el Congreso para favorecer intereses particularísimos, Totalmente, así es. ¿no? De tala ilegal en el Perú, o cambiar las normas para que ya la colaboración eficaz no funcione. O sea, normas orientadas no al bien común, sino al mal, Así es, así es. Lo pero que pasa de es la que forma ellos más consideran burda. que esa es una equivocación, por ejemplo, muy grande que ha habido. Yo, protegiendo mi propio interés, protejo el de todos. Eso no es cierto. No, ¿Sí? Es como una cosa que corre en estos grupos que tenemos en la iglesia que han deformado las cosas, ¿no? El que obedece no se equivoca, no. Se equivoca con el que obedece, con la persona que claro. tiene que someter a un criterio aquello que recibe. Nunca Eso la era un lema iglesia. del sodalicio, pues. Y Claro, claro, nunca la iglesia, la obediencia la pensó como una obsecuencia, ¿no? Es no. un considerar serio, decir si es conveniente o no hacer esto, y yo lo acepto en libertad, pero siempre y cuando sean esas condiciones y no en otras. Usted me entiende, O uno sea, tiene. la iglesia no le ha pedido a ningún ser humano, ¿no es cierto?, que vacíe su pensamiento crítico. Al Así es, contrario, así es, así es. porque la Entonces, conciencia y la voluntad se forman en el pensamiento crítico, así, y ¿no? se ha propiciado justamente una especie de cristianismo inocentón, tontón, en donde uno obedece siempre calladito, y no, el Señor propiciaba o sea, ¿qué quieres que haga por ti? Tú dime, ¿no? Tu fe te ha salvado. Siempre el Señor propone y promueve a la persona a pensar, a reflexionar, a ser consciente de lo que hace el cristianismo. Si no es consciente, no es cristianismo. No, y además yo siempre digo, miren, Cristo entró al templo a expulsar a los mercaderes, ¿ah? Así es, también, así es, así es. Sí, 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 sí. Eso de que no se iba a la acción, eso, mira, miren ese pasaje, entró al templo y los votó a todos. Así es, así es. Y yo creo que en ese momento estamos, en un momento de tener que poner mucho énfasis en algunas reformas o acciones. Me parece, quisiera decirlo con toda sinceridad, nuestros periodistas han sido un poco bastante profetas en el último tiempo. Nos han enseñado cómo hay que dar la cara y cómo hay que sufrir a consecuencia de poder decir la verdad. Es Y impresionante lo que ha pasado. Me hace recordar a las bienaventuranzas. Lo que así es es, curioso es que estos periodistas siempre dicen, nosotros no somos católicos, pero en cierta forma sí lo son. Es lo más curioso ¿no? de todo. Lo decía Arguedas en su Todas las sangres de la Curco, ¿no? Que la Curco cantaba divinamente, ¿no? Decía, y la Curco sin conocer a Dios, de Dios es. Claro, es una cosa interesante. Ahora,